Hablaremos esta noche del ajenjo. El ajenjo fue el ricino de moda entre 1850 y 1900. Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Jack London, Van Gogh, Picasso, todos esos tipos le daban al ajenjo. Al que más le gustaba probablemente era a Toulouse-Lautrec. Empecemos diciendo que el ajenjo es una de las bebidas alcohólicas más fuertes jamás preparadas. A la vez tiene un componente psicotrópico, el tujón o tujona, que proviene de la semilla de esta planta. La historia empieza en la antigüedad clásica. Un papiro egipcio, el Papyrus Ebers, que data del año 1600 a.C., recomienda esta bebida como estimulante, como tónica, antiséptica, antiparasitaria y aconseja su uso para fiebres y dolores menstruales. Pitágoras pensaba que las hojas de ajenjo aliviaban en los partos y el finado Hipócrates lo recomendaba para la anemia. Dioscórides escribió que era considerado un buen antídoto para la embriaguez. Sí, eso. ¿Cómo? Pero no era... Justamente, es como tomar whisky para evitar la embriaguez. Sí. Apuleyo dijo que la diosa Artemis había entregado la planta al centauro Quirón y es de los griegos que surgió su denominación más conocida, absintion, imposible de beber. Esto era a causa de su sabor amargo. Otros han dicho que el ajenjo liberaba a las mujeres del deseo, curaba la melancolía de los ancianos y hacía generoso al hombre avaro. Alguna vez se creyó que el día de San Lucas una persona podía ver el deseo de su corazón si bebía una mezcla de vinagre, miel y ajenjo. Pero una vieja creencia es la que más nos gusta. Se llama carbón de ajenjo a las raíces negras de las plantas marchitas. Se creía en Europa Central que si se colocaban esos carbones de ajenjo bajo la almohada, podía uno soñar, y bien, con la persona amada. Plinio contaba que en las carreras romanas debía dársele al ganador un trago de ajenjo como para recordarle que en la alegría y en la victoria no debían olvidarse las amarguras pasadas y la derrota. Quiere decir que no parecía algo muy grato. El ajenjo tal como lo conocimos apareció a finales del siglo XVIII. Se cita como su descubridor al doctor Pierre Ordinaire. Cuentan que, escapando de la Revolución Francesa, este señor, que era monárquico, se instaló en una aldea suiza llamada Couvet. Parece que allí encontró ajenjo silvestre, lo preparó y coció según una receta propia. Al morir en 1821, esta mezcla altamente alcohólica ya era conocida como la fée verte, el hada verde, o también la sorcière glauque, la hechicera gris. Tiene un color verde grisáceo, ¿no? El pernod, el ajenjo. Hoy se sabe que las hermanas Henriot ya preparaban ajenjo antes de la llegada del señor Ordinaire, a pesar de que algunas versiones dicen que Ordinaire les pasó la receta. Un buen día, un tipo llamado Mayor Duvier descubrió el producto, comprobó que curaba la indigestión y que era bueno para fiebres y temblores. Y estaba tan impresionado este señor Duvier que le compró la receta a las hermanitas Henriot y comenzó a fabricarlo por su cuenta. La fábrica de ajenjo de Duvier se mudó de Suiza a Francia para ahorrarse los gastos de importación. En 1797, la hija de este hombre, Duvier, se casó con un tipo que se llamaba como Henri Louis Pernod.
Ah, ahí está. Aquí está. El que la bautizó. Y así a la así empezó la dinastía de los Pernod en la fabricación de ajenjo y otras bebidas. La fábrica Pernod andaba muy bien allá por 1896. Producía un promedio de 125.000 litros por día. Sí, hay que en esa época, además. Hay que tomárselo. Éramos menos. El negocio iba maravillosamente hasta que un día de 1901, un domingo, le cayó un rayo a la fábrica. Y había tanto alcohol en las bodegas que se necesitaron 4 días para apagar el fuego. Uno de los trabajadores derivó las enormes reservas de ajenjo al río Doubs, que quedó aromatizado de Pernod por kilómetros. El hecho, además, ayudó a un descubrimiento para la investigación geológica. Atención, el profesor Fournier creía que el río Loue, a 13 kilómetros de la fábrica Pernod, estaba conectado con el río Doubs por un canal subterráneo. Pero no lo podía demostrar. Fournier había colocado, incluso en una ocasión, una sustancia fluorescente en el Doubs y rastreaba sus avances para ver si lo encontraba en el otro río, pero sin resultado. Fue entonces cuando, en el río Loue, 3 días después del incendio por el rayo, se vio que el agua adquiría un color verde amarillento y se olía una baranda de alcohol que te mataba, como si fuera el aliento de un borracho, decían los testigos, ¿no? Y evidentemente los ríos estaban conectados por un canal subterráneo. Sirvió. El consumo de ajenjo recibió un gran impulso con las guerras coloniales francesas del norte de África. A las tropas francesas se les entregaba una ración de ajenjo para protegerlas de la malaria y de otras fiebres, y para matar a las bacterias del agua. Claro. Esto parecía funcionar tan bien que se distribuyó el hábito del ajenjo desde Madagascar hasta Indochina, allá donde Judas perdió el poncho. Mientras la familia Pernod se frotaba las manos, el ejército francés del norte de África comenzó a sufrir casos de locura. Le llamaban locura ilusoria, que no sé lo que es. Sí, es raro, ¿no? Es raro. La locura es más bien tangible. ¿Quién es el que se le imaginaba? ¿El loco o los que estaban al lado? Ahora bien, cuando los soldados franceses del Batallón del África volvían a Francia, parece que llevaban el hábito del ajenjo. Y fue allí, a mediados del siglo XIX, que, glorificado por la guerra exitosa, la costumbre del ajenjo fue a parar a los cafés de los bulevares de París. El hábito pasó de la milicia a la burguesía. Y la costumbre se volvió casi universal. Se suponía que aumentaba el apetito antes de la cena, y entonces el lapso antes, allá entre las 5 y las 7 de la tarde, era conocido como la hora verde. La hora para tomar el ajenjo. Dada la potencia del ajenjo, beberlo empezó a ser casi un ritual para aventurarse en los recorridos nocturnos. Que salían por ahí, tenían que beber ajenjo. Durabas más. La previa era. Claro. La marca Pernod tenía un 60% de volumen alcohólico y había algunas otras marcas que llegaban hasta el 90%. Escribió Flaubert en el diccionario de ideas recibidas o diccionario de lugares comunes también, ¿no? Lo siguiente, la entrada ajenjo dice: ajenjo, veneno excelentemente violento, un vaso y estás muerto. Los periodistas lo beben. Ha matado a más soldados que los beduinos. Será la destrucción del ejército francés. Esto decía Flaubert. Dijimos al comienzo que al que más le gustaba era Toulouse-Lautrec, y su historia nos sirve para ir cerrando esta charlita. Toulouse-Lautrec era hijo de un aristócrata y tenía algunas dificultades físicas.
algunas malformaciones de nacimiento. A los 20 años fue cuando empezó a pintar y a dibujar en salones, teatros y cafés de la vida nocturna de París, particularmente en la zona de Montmartre. Bueno, Toulouse revolucionó el diseño de afiches, ya todos lo conocemos, ¿no? Era el que pintaba a la Goulou, que fue la bailarina estrella del Cancán del Moulin Rouge. Dicen que a la tardecita Toulouse empezaba a beber, a chocar un loro, decían en francés, por el verdor de la bebida, ¿no? Que era significaba bajarse un ajenjo verde. Toulouse se convirtió en un bebedor notable. Su mezcla preferida era una combinación letal de ajenjo y brandy que se conocía como terremoto. Señor. Sí. Hermoso, tráigame un terremoto. Un terremoto verde. Había que tomar poco, pero siempre, decía Toulouse, ¿no? Y para ayudarse a mantener este régimen, tenía un bastón hueco que contenía una provisión permanente de ajenjo de medio litro. Para que no lo agarraran descuidado. Qué claro, ¿y bárbaro. cuánto se tomaba? Porque, ¿cómo se sirve el ajenjo? ¿Es una copa pequeña? Muy pequeña. Es una copa más o menos. Debe ser como un sake japonés, una cosa así. Sí, sí. Pues muy fuerte. Lautrec empezó a ver cosas tales como animales sin cabeza. Le parecía que el elefante que decoraba el Moulin Rouge empezaba a perseguirlo. Veía perros en todas partes y dormía con el bastón lleno de ajenjo para defenderse en caso de ser atacado. Lautrec fue confinado en un asilo de Neuilly allá por 1899. Dice su biógrafo, que fue un hombre suficientemente desdichado como para sufrir una primitiva versión del electroshock. Ah, bueno. Así que cuando lo largaron volvió al ajenjo, lo cuidaba su viejo, su papá, ¿no? Que siempre estaba en el papel de aristócrata deportivo. El viejo conde de Lautrec había comenzado a cazar moscas en el cuarto lanzándole cosas. Ese era el papá. Sí, el Bueno, que lo cuidaba. Las últimas palabras de Henri de Toulouse-Lautrec fueron viejo idiota y se refería a su padre. Se murió Toulouse maltrecho por el alcohol, la sífilis, qué sé yo. Tenía 36 años. Mirá vos. Mirá vos. El ajenjo se prohibió en Suiza, en Italia, esto fue en 1907, en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, fue en 1912, en Francia no convenía porque era un enorme productor y el Estado recuperaba impuestos millonarios por su venta. En 1874 el consumo francés estaba en 700.000 litros por año, pero en 1910 había aumentado a 36 millones de litros por año. Es muchísimo, loco. 36 millones. Es muchísimo. Bueno, allá por 1875, una plaga tremenda reventó casi todas las uvas de Francia y el vino se volvió carísimo, casi imposible para las clases populares. Y alguien escribió: las autoridades médicas francesas están sobrepasadas por este lento pero seguro envenenamiento de la población. La raza se está degenerando. La estatura de los hombres está descendiendo. En los últimos 30 años el número de lunáticos se ha triplicado. Bueno, Alemania declaró la guerra el 13 de agosto de 1914. Enseguida el Ministerio del Interior francés tomó medidas para prohibir la venta. Se argumentaba que el ajenjo erosionaba la defensa nacional y que era antipatriótico. Por último, en 1915 la Cámara de Diputados votó la prohibición del expendio. Pues, sin embargo, yo no sé si esto se ha mantenido hasta ahora, porque yo he visto ajenjo, y Pernod, y Pastis, y todas esas cosas. El Pernod Ricard yo lo he visto en Francia, y lo he tomado y lo he visto tomar. Y
y salvo en la Argentina, donde yo no había visto nunca el Pernod, porque también se prohibió, yo cuando estuve ya siendo muy muchacho en Europa, justamente una de las cosas que más me llamaba la atención era ver el Pernod. Era ver el Pernod, esa bebida que desde luego yo conocía por el tango, porque ahí está, por ejemplo, seguí mi consejo, antes de morfar rociate con unos cuantos Pernod, o el que canta Karina Biorlegui, Maula, que dice la barra del boliche repleta de Pernod, etcétera, etcétera. Hay un tango, se llamaba Eduardo Arolas, que habla de Arolas, y dice, el veneno verde del Pernod fue tu amigo de Bohemia. Ahora, claro. Arolas estaba probablemente en París cuando se prohibió el Pernod. Arolas murió en París, asesinado por Macron. Y formaba parte ahí de esa bohemia, ¿no? La otra cosa es que en el libro que se llama Cartas Marcadas, Ferenski, en el cabaret, le convida al mozo Silvano Mansilla un Pernod que él recibe de Francia, la Absinthe Robet. La Absinthe Robet se le convida y le dice que tenga confianza en la Fée Verte, en la bruja verde. Y le empieza a hablar, le cuenta algunas cosas y dice, ¿sabe cómo se traduce Pernod en ruso? Y es el último dato que daré. Chernobyl. Chernobyl. Mire usted. El ajenjo en ruso se dice Chernobyl. ¿Eso no es un chiste? No. Sí, Chernobyl. Es impresionante. Muy bien, vamos a preguntarnos con qué tango vamos a ilustrar el pasaje. Uno de estos. Hay uno que se llama Copa de Ajenjo. Copa de Ajenjo, y que vamos a escuchar en la versión de Azucena Maizani, una versión deliciosa.